Mañana es el Día Mundial del Cáncer de Melanoma y estamos ahora con el doctor Yasser Zulcahuamán, médico genetista, representante de la Fundación Peruana de Cáncer, para conversar sobre este mal que va creciendo. Bueno, en general el cáncer va creciendo en su repercusión como enfermedad en la sociedad. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. ¿Qué cosa está pasando? ¿Cuál es la situación respecto al cáncer de melanoma en particular, al cáncer de piel? ¿Cómo ha ido evolucionando como enfermedad en la sociedad? Cada vez se presentan más casos de melanoma, sobre todo porque las personas se exponen más a la radiación solar, y ya sean por cuestiones de moda o muchas veces también por cuestiones estéticas, ¿no? Porque la mayoría de personas está más en contacto con el sol, con la radiación, o a veces están sometidos a cámaras para broncearse, y estas también tienen un tipo de radiación que influye sobre esta enfermedad. Ahora, ¿tiene cifras de porcentajes de cáncer de melanoma en el Sí, país? en nuestro país es aproximadamente 2% como promedio, y se presenta con más frecuencia en mujeres que en varones. ¿Cómo se reparten el porcentaje de Más o mujeres menos y varones? tres mujeres, 2 varones. Y, Ahora, o sea, el 2% del total de personas con cáncer sí, tienen cáncer de melanoma, un de cáncer piel. melanoma, que es un cáncer que se caracteriza por afectar principalmente lo que llamamos lunares, lo que llamamos pecas. Casi el 30-40% de los casos ocurren allí, y el otro 50% aparecen en zonas donde no había lunares, donde no había pecas. Ahora, además del factor del sol, de la radiación, tú eres médico genetista, ¿cuánto influye la variable genética en la posibilidad de que una persona tenga cáncer? Influye bastante, se calcula que podría ser hasta un 30-40%, incluso podría llegar a un 80% si es que uno tiene el antecedente familiar de cáncer de este tipo, de melanoma, que se llama melanoma hereditario. Entonces, si uno ya tiene un antecedente de papá, un antecedente del abuelito, ya uno puede predecir su riesgo de cáncer específicamente en este grupo de personas, porque se sabe que hay un componente genético que aumenta este riesgo considerablemente. ¿Ese componente genético está relacionado directamente a cáncer de piel, cáncer de piel o, me refiero, si uno tiene, por ejemplo, antecedentes de familiares con cáncer a otras partes del cuerpo, esta relación también se hace directamente a lo que tú puedes traer como carga genética? Sí, es como lo explicas. Nosotros heredamos todo de nuestros padres, y podemos heredar el color de piel, el número de dedos, incluso la inteligencia, que es una forma de herencia compleja, se hereda de los padres. Entonces, junto con estas características genéticas, puedo heredar la predisposición para enfermedades como cáncer. Y hay familias en las cuales existe antecedente de melanoma y se hereda este riesgo de manera que se transmite de padres a hijos. Hay familias con cáncer de mama y se transmite el cáncer de mama de una generación a la siguiente, y hay cáncer de colon. Entonces, cada tipo de cáncer tiene este componente genético que se puede detectar mediante un heredograma o una consulta. Eso quería preguntarte, o sea, alguien que ya sabe, o que tiene, digamos, padres, abuelos, que han tenido tíos, en los cuales ha habido recurrencia, digamos, de cáncer, ¿qué cosas pueden hacer? ¿Qué tipo de estudios hace uno para ver qué tanta carga genética trae respecto a la enfermedad? Y en principio es estudiar a la familia, saber el tipo de cáncer y la edad de aparición. Si nosotros ya sabemos, por ejemplo, que una persona tiene cáncer de colon, su abuelito ha tenido cáncer de colon y su papá ha tenido cáncer de colon, yo automáticamente puedo predecir que aquí hay una forma de transmisión autosómica dominante, se llama esta forma, y por tanto el riesgo de la descendencia de desarrollar cáncer es aproximadamente el 50%. La población generalmente tiene riesgo de cáncer de 2%, 8%, pero esta persona con este antecedente familiar tendría un 50%. 50%. Y una persona con un antecedente de ese tipo, ¿tiene algo que hacer o que tenga que dejar de hacer, o simplemente tienes que aceptarlo y esperar a ver si pasa o no pasa? No, hoy tenemos alternativas, que es justamente a lo que vamos. Es un tipo de medicina que se llama predictiva y que en consecuencia es personalizada, porque antes se hablaba mucho de riesgo en general, y entonces había personas que tenían más riesgo, menos riesgo, pero se homogenizaba. Sin embargo, hoy es posible saber que un grupo de personas tiene este riesgo, y por tanto se pueden hacer exámenes en principio 10, 20 años antes de que aparezca la enfermedad. Si, por ejemplo, mediante este estudio genético podemos predecir que la enfermedad aparece a los 40 años, un cáncer de colon, 10 años antes se hace una colonoscopia y se detecta una lesión antes de que pudiese dar alguna manifestación clínica. Por tanto, yo evitaría la muerte y la enfermedad. Es posible. Pero eso implica hacer el análisis en el momento justo que apareció el primer indicio. Sí. Pero, digamos,
asumiendo que no apareció el indicio, pero que yo ya sé que tengo el antecedente. No hay ningún indicio, o sea, no hay ningún indicio en mí, pero sí el antecedente. ¿Qué le queda a una persona? Solamente esperar. ¿Qué tipo de precaución tomas respecto, bueno, sí. alimento, bueno, el sol obviamente, pero ¿hay algún tipo de precaución, tratamiento previo? Se hacen controles específicos dirigidos al órgano que está en mayor riesgo. Y las medidas de manejo en general, como por ejemplo la dieta, los ejercicios y también el tipo de trabajo que uno desempeña, permite reducir un riesgo hasta un 30 a 50%. Y en algunos casos, incluso se puede dar un tratamiento que se conoce como quimioprevención, que es antes de que presente el tumor empezar a dar unas hormonas que evitan, por ejemplo, el desarrollo del cáncer, como sería en el caso del riesgo de cáncer de mama, ¿no? Pregunta final, ¿los seguros ya tienen incorporado ese tipo de prevención? O sea, cuando uno compra un seguro de Oncosalud, te cubre supuestamente la enfermedad, pero me imagino que si tienes antecedentes, ¿te cubre ese tipo de prevención o uno tiene que financiarla por su cuenta? Su pregunta es bien compleja. Yo entiendo que sí, que los seguros deben cubrir y tomar en cuenta, porque esto implica un manejo costo-efectividad, porque es mucho más eficiente diagnosticar la enfermedad en un estadio previo al cáncer que manejarlo ya como tal. Entonces, uno debería, pero yo creería que los seguros no cubren esa posibilidad. Ahora, voy a averiguar porque es un tema muy interesante y además de mucho interés para las personas. Bien, doctor Sucawamán, muchas gracias por estar acá, informándonos sobre ese tema que el tema del cáncer se ha convertido en una preocupación cada vez más generalizada. Muchas gracias. Gracias a usted. Buenas noches. Bien, llegamos al final de Puntos de Vista. Nos vemos el día de mañana a las 7 de la noche. Que les vaya muy bien.